Bueno, entonces, como os comentaba, este miércoles de arte vamos a hablar sobre cómo coleccionar arte contemporáneo dentro del contexto de una exposición, la de la Galería Rosa Santos en Valencia, y dos artistas, María Tinaut y Néstor García Díaz. Ambos dos se consideran que su nexo de unión viene, o el origen de su obra, parte del arte conceptual, igual que de la relación con el performance. Haciendo una revisión un poco sobre cuál es, como ya hemos visto en otras ocasiones, desde el punto de vista de la historia del arte, cuál es el origen del arte conceptual, tenemos que remontarnos a la obra de Duchamp y sobre todo el concepto del ready-made, como más allá de lo que es la propia ejecución de la obra, lo importante es la idea y el concepto que hay detrás y cómo el artista empezó a utilizar objetos de uso cotidiano para darles una nueva entidad y un nuevo significado. Esto hay que entenderlo en el contexto de finales del 19, principios del 20, con el surgimiento de la fotografía y del cine, y cómo poco a poco la captación de la imagen a través de la fotografía hizo plantearse a muchos artistas la necesidad de explorar otras nuevas formas de producción artística. Otros artistas conceptuales que creo que son interesantes para mencionar en esta pequeña introducción es Piero de Manzoni, concretamente con esta obra titulada Mierda de artista, y como el propio acto performativo de hacer sus necesidades y convertirlo en una obra de arte dentro de un objeto, pues yo creo que nos ayuda un poco a entender cómo ese arte conceptual ha ido evolucionando a lo largo del siglo XX. Dentro de estos artistas que a lo largo de la historia del arte han ido trabajando el objeto y la idea más allá que la propia ejecución, hablando con ellos dos, María me comentaba sus referencias que tiene a la obra de Elena del Rivero, sobre todo a la hora de cómo a partir de objetos cotidianos, como puede ser un trapo de cocina, busca la humildad o la radicalidad del concepto. A otro artista que me parecía interesante mencionar, porque ya hicimos un miércoles de arte, y que es Davidovich, que tiene exposición en la Galería 1 Mira Madrid, Mira Bernabéu, que también es valenciano, aunque ahora ha abierto una galería en Madrid, es el artista argentino, de origen argentino-americano, Davidovich, y bueno, pues cómo intervino en las obras con performáticas a través de los medios de comunicación. En el caso de Néstor, y comentándolo con él, sus referencias de producción le vienen de artistas como Yvonne Rainer, Jerome Bell o el propio Tino Segal. Todos estos artistas y contextualizados dentro de la obra de cada uno de ellos, los artistas nos irán, tanto María como Néstor, nos irán un poco contextualizando y explicando de qué manera hay esa relación directa con su obra. Entonces, si os parece, voy pasando la palabra a los artistas para que vayan presentando proyectos que han realizado durante estos años y para que posteriormente Rosa contextualice la exposición que tenemos actualmente. Entonces, pues nada, si quieres, Néstor, ¿quieres empezar tú? Ya, bueno, como has puesto mi imagen, pues supongo que Sí. empiezo. De hecho, yo acabo con tres imágenes de las piezas que están en la expo. No sé si es mejor dejar eso para ceder la palabra a Rosa cuando llegue a la exposición, o ya hablo un poco de ellas. Pero bueno, está todo en relación. Yo he hecho, bueno, hay unas 10 diapositivas que en realidad lo que explican un poco es mi camino, ¿no? Desde las escénicas a cómo acabo produciendo obra para el contexto galería o contexto museo. Es un poco como hay una performance de Xavier Leroy que se llama Product of Circumstances, donde él explica cómo pasa de ser un ingeniero, un biólogo, ingeniero genético a hacerse coreógrafo, ¿no? Pues voy a hacer un poco como ese camino, ¿no? Esta es una foto de una de mis primeras piezas que hice en Bruselas, en la escuela de coreografía donde estudié, que se llama Parts, que es la escuela dirigida por una coreógrafa bastante famosa que se llama Ana Teresa de Kressmaker. Y aquí en esta pieza la pongo como ejemplo porque como yo le puse como título Specific Objects Without a Specific Form, que era justamente el título de una exposición de Félix González Torres que estaba justo pasando en ese momento
en el Centro de Arte Wils en Bruselas, que está justo, de hecho, al lado de la escuela donde yo estudiaba. La particularidad de esa expo era que la comisaria Elena Filipovic había invitado a otros 3 artistas, entre ellos Tino Segal, a que cada uno propusiera un tipo de instalación de las obras de Félix, y la instalación iba a cambiar durante los 3 meses de exposición. O sea, era una expo con unas piezas en concreto, pero la selección de piezas y el display era, digamos, maleable o iba cambiando, ¿no? Como un poco las propias piezas o las propias piezas de Félix, que ya proponen una performatividad. Y esta pieza un poco, pues, también tocaba esa idea, ¿no?, de la diferencia y la repetición. Aquí vemos 3 figuras, que son 3 chicas y un chico, pero con unas pelucas y unos vestuarios que intentan hacerlos como indistinguibles, y era una pieza en la que el movimiento se repetía constantemente y ellos cambiaban constantemente de roles, y por medio de la performatividad no podías, o sea, llegabas a no discernir quién era quién performaba qué, y era toda esa idea de, ¿no?, de copia original, copia, reproducción, reproducción, ¿no? Si quieres, pasamos a la siguiente. Este es otro proyecto que ya lo hice en el contexto de la Academia Slosh Solitude, que es una beca, un fellowship también de arte. Ya normalmente es de artes visuales, pero cogen a gente de varias disciplinas. Y aquí ya empezamos con mi colega Cyriac Villemot, que está también en la foto, aunque no se ve porque llevamos los 2 la misma máscara. Y Camille Drift-Bonis propusimos una investigación alrededor, de hecho, que ya se involucraba más con las vanguardias clásicas de las artes visuales. Propusimos una investigación alrededor, pues, del cabaret, de Dada, del futurismo, Kurt Schwitters y diversas figuras, ¿no? Y también un poco al final acabamos derivando también en las post-vanguardias, ¿no? O sea, o cómo esas ideas se recuperan en los 60 y vuelve a producir como otra ola, ¿no? De la que ya habla Hal Foster, luego en The Return of the Real y todo esto. Pues esta también, que nos interesaba también el formato cabaret, justamente porque de repente ya pasábamos, fue la primera vez que empecé a pensar las piezas ya no como unas dramaturgias de 1 hora, sino que nos interesaba el cabaret porque podíamos hacer mini piezas con una duración bastante limitada, a lo mejor piezas de 30 segundos a piezas como máximo de 5 minutos, y presentarlas en serie. Y había una idea de serialidad, y había una idea de piezas que formaban parte de digamos, de una constelación. Por eso, bueno, explico un poco este proyecto, porque mi práctica se empieza a atomizar y se empieza ya empieza a pensar en constelaciones de piezas y su display en lugar de en una linealidad típica de escénicas, ¿no?, que es de donde yo venía. Importante decir que yo vengo de teatro y de coreografía, entonces no llevo una educación típica donde he hecho Bellas Artes y luego he hecho un máster de producción. En realidad he aprendido a través del teatro, la coreografía, y luego en la práctica de performar dentro de instituciones de museo, que esta es una de las fotos. Esta es una pieza de Tino Segal, se llama Yet Untitled. Yo empecé a trabajar con Tino Segal en la Documenta 13 en 2012, con una pieza que se llama This Variation, y desde entonces he participado en muchos de sus proyectos. Entonces, ya desde hace muchos años, mi práctica también como performer se encuentra dentro del contexto de museo, donde he estado instalando tinos y performando tinos en muchas instituciones, ¿no? Entonces también, eso fue una manera también de estar 3 meses en Documenta, estar en muchas instituciones, y también ha sido no solo un proceso de trabajo, sino un proceso de aprendizaje, ¿no? El poder estar 100 días en Documenta, verlo todo, ver todo el programa, o sea, eso también ha sido como lo que me ha
el privilegio que he tenido de poder, digamos, ser casi autodidacta gracias a encontrarme en los contextos apropiados en el momento oportuno. Sí, totalmente, porque yo cuando he ido a documentar he estado 2 días, 3, y es que no te da tiempo a verlo todo, es imposible. Y además durante los 100 días hay conferencias, hay Claro. cine, o sea, hay tantas actividades que son inabarcables. Pero el estar ahí con un pase, pues te permite como... ¿Y qué tal la experiencia de haber hecho las performances continuas en la documental? Fue mi primera experiencia continua, además fue la pieza, que yo creo una de las piezas que tuvo más revuelo en Documenta. Se escribió un montón sobre ella, todo el mundo se acuerda de ella. De hecho está el libro, se me olvida el nombre, el de Castle no invita a la lógica, Ajá. de quién era el autor que se me ha ido de la cabeza. ¿Os acordáis? No. Rosa, ¿tú Bueno, te acuerdas? es un libro todo, de hecho, parte de un poco de su experiencia dentro de la pieza de Tino Segal y a partir de ahí, bueno, construye como una ficción, ¿no? Un documental. Es de Enrique Vilamatas. Ay, sí, claro, me la matas, es verdad. Te lo han chivado por WhatsApp. Me Pues la encanta. siguiente foto que, Sí, bueno, perdona. ya que vamos a hablar de, ya que se supone que Ay, que me he ido, voy perdona. a detenerme un segundo más en Tino Segal, porque ya que estamos Sí. hablando de coleccionar arte conceptual, Tino Segal es bastante importante o tiene un método bastante curioso de vender, porque Tino Segal, como sabéis, y por eso también ha influenciado bastante, él también mueve mucho del arte conceptual, sobre todo de la idea de la sindicalidad, de la desmaterialización del trabajo, de la pieza, y también mucho de la crítica institucional. Sus piezas son muchas veces sobre los propios procesos que pasan dentro del museo y son todos performance, son coreografías, son repetibles y están en el museo durante todas las horas de apertura de la institución. Entonces es como una performance pero que se comporta como un objeto porque está ahí presente como cualquier otro objeto dentro de ese espacio específico. No permite su documentación ni videográfica ni fotográfica ni prácticamente ningún texto de sala ni cartela, con lo que él no utiliza ese tipo de... no vende su arte a través de la documentación y tampoco ni siquiera permite crear un certificado para la venta de la obra, porque eso para él significaría traicionar esa idea de inmaterialidad. Entonces, lo que hace, él estudió economía también, consiguió con un notario encontrar una forma en la que vende sus piezas a instituciones y a coleccionistas a través de contratos orales Ay, qué bueno. ante notario y con una serie de testigos. Y solo de esa manera la pieza pasa a formar parte de una colección. Con un contrato oral bastante extenso, donde, claro, él se reserva el derecho de que solo hay ciertas personas que pueden instalar la pieza, que ya han trabajado con él, que son expertos en esa pieza, etcétera, etcétera, ¿no? Y una pregunta, Néstor, ¿y eso, por ejemplo, si se transmite a otra generación o de repente el coleccionista quiere vender, eh, no hay nada tangible como tal, ¿no? El problema que nos vamos a encontrar cuando Tino Segal muera, de momento sigue vivo y es bastante joven, pero de momento lo que hay es para cada pieza hay gente que están autorizadas. Normalmente si se vende la pieza a una institución se intenta autorizar a una persona dentro de la institución para instalar la pieza. Y eso se hace mediante un proceso de un par de años. O sea, en principio se instala la pieza por Tino Segal, con esa persona que se va a utilizar en un futuro como asistente. Luego se repite la instalación, esa persona la instala con Tino Segal supervisando y si todo ha ido correctamente, entonces se autoriza a esa persona a instalarla ya en esa institución cada vez que quieran como reponerla, ¿no? Hay un punto ahí como de tradición oral, ¿no? Exactamente, también. No le interesa documentar porque de hecho su trabajo funciona mucho por transmisión oral. Por hay un Tino Segal en tal sitio, o he visto, y esa transmisión oral de memoria que en realidad al final acaba inflando bastante como la experiencia de la pieza, ¿no? Porque siempre, digamos, hay cierta ficcionalización cuando
se va pasando a nivel oral. Y se crea esa cierta energía entre la gente que participa y al final es algo como muy, muy espiritual, ¿no? Entiendo, en toda esta parte Ahí depende. informática. En las últimas piezas sí que está tirando mucho por esa línea, porque son piezas ya que implican también donde cantamos mucho, que son más ritualistas, que intentan producir como un ambiente o un... Sus primeras piezas de hecho eran súper conceptuales y súper críticas, muchas veces tenían mucho que ver con el habla y la semiótica y el proponer una acción performativa a un visitante que entraba en la sala. Por ejemplo, This is Exchange, que lo que hacía, proponía a un visitante que acababa de pagar el ticket del museo, el performer se acercaba y le ofrecía devolverle la mitad del dinero, del valor del ticket, si se quedaba a hablar sobre economía durante unos minutos con él, ¿no? A debatir ciertas ideas sobre economía, por ejemplo. O This Progress, que es una pieza súper famosa del Guggenheim, donde para la espiral del Guggenheim, donde el visitante se va encontrando con personas de diferentes generaciones, un niño, un joven, un adulto y una persona mayor, y va hablando sobre el concepto de progreso con ellas cuatro, ¿no? Mientras subía la espiral del Guggenheim. Son bastante... ¿Y de qué manera la obra de Tino ha influenciado en la tuya? Si seguimos más adelante... Pues seguimos. Las siguientes imágenes son, bueno, hay más Tino Segales y hay y Dora García, para la cual también he participado en sus performances, sobre todo en la retrospectiva que le hicieron en el Reina Sofía, que se llama Segunda Vez, donde hicimos varias piezas también, The Symptom Score, Two Planets Have Been Colliding for 1,000 Years, o Instant Narrative, que son piezas que también, bueno, tienen un poco el mismo approach que las de Tino, ¿no? Están presentes o deberían estar presentes durante toda la exposición, se pueden hacer en loop, etcétera, etcétera. Y también se venden como pieza. La foto de ahí abajo es una de las últimas piezas que hice en el IBAM, pero ese era un reenactment de Andrea Frazier's A Gallery Talk, porque durante la Expo de 1989 querían también hacer algunos reenactments de algunas piezas del 89, y yo elegí esa y hice en realidad fue un reenactment, pero también fue una adaptación, porque la adapté al contexto IBAM, al contexto valenciano, y en realidad hubo un trabajo de edición bastante fuerte, ¿no? Hice un tour guiado bastante crítico con la propia institución, al estilo Andrea Frazier, en el Día de los Museos. Y la pieza, bueno, y estas piezas en las que se ve, estas fotos en las que se ve mi cuerpo montado con una imagen digital, esas ya son, digamos, la primera pieza puente ya que yo sí que hice de las escénicas al museo. Esa es la primera pieza de museo que propuse, que era un archivo corporal, donde hacía una pequeña exposición o un comisariado de varias performances históricas, y con el cuerpo iba pasando por las imágenes de archivo de todas esas performances, mientras que a nivel oral iba hablando de cada una de ellas y contextualizándolas también en el año en el que fueron, en el que fueron producidas, ¿no? Intentaba ir del texto al contexto, ¿no? Digamos un poco. Esa es una referencia clara a Tino, porque parte de mi producción sigue un poco esa línea de Tino Segal del cuerpo como objeto. Sí que me interesa esa idea de la performance presente en la galería durante las horas de apertura, con un look duracional, esa idea sí que me interesa. Lo que no me interesa tanto del trabajo de Tino y lo que mi trabajo responde un poco es a un poco la estetización de esa inmaterialidad de Tino Segal, que un poco a veces la descontextualiza. Por ejemplo, Tino Segal tiene varias piezas como Instead of Allowing o Kiss, donde
el cuerpo pasa por varias imágenes de la historia del arte, pero sin contextualizarlo, sin nada. Es simplemente apropiación, tú lo ves y cuando lo encuentras con ella en el espacio del museo simplemente es una performance sin contexto, sin nada y cosifica en exceso. Entonces, en mi primera pieza, por ejemplo, lo que propongo es todas las imágenes por las que mi cuerpo pasa o que invoco con mi cuerpo, las contextualizo en su momento histórico y las ligo y intento recuperar. Entonces, es como casi una enciclopedia, ¿no? Es más un ejercicio enciclopédico y un ejercicio de archivo que un ejercicio de objectification, de cosificación. O eso es un poco lo que intento. Y estas son las 3 imágenes de la expo. ¿Cuánto tiempo llevo? Creo que no estoy... Sí, vamos a tener que dejar paso a María. Yo creo que si te parece, Néstor, como esta vamos a presentarla en la exposición de Rosa, pues... Hablamos al final. Eso es. Vale. Bueno, entonces si queréis vamos a dar paso a María. Sí, pues nada, aquí vemos las primeras piezas que hice el verano pasado, las 3 piezas que están en la Galería de Rosa, que veremos más adelante, continúan una línea de trabajo que comencé inicialmente hace justo un año en una residencia de artistas que hice en Maine, al noreste de Estados Unidos. Entonces pasé allí el verano y el lugar era pues, muy privilegiado porque estábamos en un bosque totalmente apartados de todo, y es una residencia con mucha historia. Entonces, yo lo que pretendía era hacer de alguna manera producir obra que fuera site specific y que respondiera al estímulo que suponía la experiencia de pues, vivir en un bosque durante unos meses, bañarse a diario en un lago maravilloso y estar expuestos al sol y a todo tipo de elementos naturales las 24 horas cuando todos, yo incluida y de las que más, venía de ser muy urbanitas, ¿no? Y no estar acostumbrados a prácticamente nada de eso. Quizá por eso también me impactó tanto el lugar. Entonces, mi formación es en pintura, hice Bellas Artes en especialidad en pintura y luego hice un MFA, un máster de Bellas Artes en el departamento de pintura, aunque en ese momento mi obra viró un poco más hacia procesos fotográficos. Entonces, en el caso de estas piezas, como veis, son unas cianotipias, que es un procedimiento fotográfico, una técnica antigua que se utilizó originariamente para documentar hojas y cosas que se encontraban en la naturaleza. Lo utilizaban sobre todo la gente que hacía herbolarios. Entonces, lo que permite, o la cualidad más característica, que es lo más interesante de ello, es que al imprimar un soporte, como puede ser un papel o una tablilla, con 2 químicos específicos, si tú luego eso lo sacas al sol y has posado sobre el papel con los químicos, has posado cualquier cosa, el sol lo expone de tal manera que oxida los químicos, todo se vuelve azul y todo aquello que esté bloqueando la luz o que tenga un grado de opacidad o de translucidez, de como sea, se vuelve blanco. Entonces, con esta premisa y pensando en explorar las ideas de temporalidad y de construcción de imágenes o métodos alternativos de construcción de imágenes, que es una cosa que se repite mucho en mi trabajo, se me ocurrió hacer esta serie de cianotipias. Entonces, la idea fue que me construí una herramienta de madera a la que le agarraba unas transparencias y le aplicaba spray adhesivo, y entonces eso me permitía, yo lo arrastraba por el bosque y hacía diferentes itinerarios. Entonces,
parecía muy interesante pensar cómo la acción de andar se podía traducir a una imagen física sin ser explícita, ¿no? Sin caer en cosas más obvias como pueda ser la huella de una misma o lo que sea, ¿no? A lo mejor fotografía o demás. Entonces, Entonces, María, perdón que te interrumpa, y a ti, María, el hecho de o sea, la acción de andar formaría parte del proceso de la obra, ¿no? sí, totalmente. Es la parte que genera el contenido, realmente. Porque claro, al final lo que sucedía era que los diferentes itinerarios, yo decía, pues hoy me voy del bosque a mi estudio. Y entonces los vocabularios que recogían las hojas de transparencia adhesivas cambiaban, se hacía ese recorrido y decía, pues hoy me voy del estudio al lago. Entonces, en función de la topografía del terreno, pues se recogían unas cosas u otras, ¿no? Y pensando en esta idea de registrar la acción de andar o cómo la performatividad de mi cuerpo en relación con el entorno, desarrollé estas piezas, ¿no? Y luego, por ejemplo, es un ejemplo muy bueno para ver cómo la cianotipia en principio es monocroma, pero a mí lo que me interesaba era arrastrarlo cuanto más pudiera al terreno de la pintura, de tal manera que para generar cambios en la saturación y en el tono de las piezas, pues jugaba con las exposiciones, forzaba las exposiciones o hacía revelados con lejía o teñía el papel previamente de azul índigo de tal manera que ya tenía que partir de un azul medio y no blanco, etcétera, ¿no? Entonces, luego esta también es otro ejemplo, que por ejemplo esa parte de arriba que se ve en las dos de la izquierda, esas manchas grises pues sucedieron porque le eché lejía y como que rompió el químico, ¿no? Entonces a mí lo que me gustaba de este proyecto era que se ve muy bien en la de la izquierda del todo, la más oscura, que lo que las hojas de transparencia adhesivas que yo arrastraba por el bosque, lo que registraban, luego después de exponerlas y demás, lo que registraban era precisamente lo que yo veía debajo del agua, en el lago, la zona, era un lago natural, el agua era un poco turbia, sobre todo en la orilla, todas esas, cuando uno se mete con las gafas debajo del agua y ve como tierrilla y ramitas y todo, y hojas y todo tipo de cosas pasando delante de nuestros ojos, a mí lo que me llamaba la atención era que de una manera indirecta registrara la experiencia de estar debajo del agua, ¿no? Entonces, al final estas piezas eran un homenaje al lugar. La serie se llamaba en inglés O un verano de tanta luz, porque de verdad las experiencias estéticas que vivimos ahí fueron increíbles. Y luego, pues estas piezas que vemos aquí, estas las hice en Valencia. Entonces, nada, pues se acabó el verano, se acabó la residencia, me volví a casa en Estados Unidos y luego en diciembre estuve aquí en Valencia. Y entonces, pensando en cómo el lugar o el terreno articula una bandera de ese lugar, de alguna manera, ¿no? Como en Skowhegan, en Maine, donde estuve este verano, los registros eran concretamente del bosque, de no sé qué y tal. Entonces yo me preguntaba si podía aplicar la misma estrategia al contexto de Valencia y generar imágenes a partir de todo lo que pasa inadvertido, ¿no? Que es pues el polvo, la suciedad, los rasguños y todo lo que registraban las transparencias. Entonces, en la de la derecha, por ejemplo, que estamos viendo que tiene las dos líneas, las dos franjas horizontales, esa es una de las primeras que hice en Valencia, en mi estudio, que es una antigua fábrica de muebles, está muy vieja, es una nave, entonces pues hay pájaros y bueno, en fin, es un poco corral, casi, algunas partes. Con lo cual sí que registraba una variedad de elementos y unos vocabularios muy diversos, pero no me acababa de interesar ni eso, ni los vocabularios que conseguía de caminar alrededor del estudio, que es un camino de un pueblo.
Entonces, por ejemplo, en la de la izquierda, había estado dándole vueltas a estas navidades a incorporar elementos del trapo de cocina tradicional español. Que eso me preguntaron hace poco, por ello, bueno, varias personas han preguntado porque reconocen las líneas verticales y en otras piezas también se ve. Y pues la única respuesta que tengo es que es de puro deleite o pura admiración, ¿no? Y después de tantos años viviendo fuera de España, pues al final se adquiere como una condición de extranjera dentro de tu casa o en tu propio país, que hasta las cosas más nimias te impresionan. Y a mí me pasa mucho con cosas tipo esto. En Estados Unidos la gente es raro que tengan trapos de cocina de tela y mucho menos con esos diseños tan sencillos y tan humildes, pero al mismo tiempo tan elegantes, ¿no? Como es un campo de color blanco con unas verticales azules, ¿no? Entonces, esta pieza de la izquierda es una iteración o una versión de otra que hay en la exposición. Podemos pasar, si quieres, a ver qué más vemos. Bueno, esto es para contextualizar un poco, aunque no está muy relacionado, pero esto es de unas piezas de una expo individual que tuve el año pasado en el Museo Patio Herreriano, en Valladolid, que se llamaba Sobre la fotografía. Entonces, precisamente, en esa exposición yo trataba de deconstruir el medio fotográfico a través del lenguaje pictórico, y en las piezas que hay en la expo de la Galería de Rosa Santos es opuesto, es generar pintura a partir de una técnica fotográfica, que es una cosa que pasa mucho en mi trabajo, que estoy siempre intentando acercarme a uno a través del otro, ¿no? Y nada, estas piezas en concreto, pues eso, exploraban aquí en el cuadro esto de la izquierda, pues es una serigrafía de un negativo velado de mis archivos familiares. Entonces es una pintura, o sea, en la que el motivo es un negativo velado, y entonces pues hay una repetición y una linealidad que se rompe, que se fractura. Ninguna de las serigrafías es igual, con lo cual demuestra que la copia y lo múltiple siempre es diferente a todos los anteriores, ¿no? Podemos pasar, si quieres. Y nada, esto es una vista general y ya le toca a Rosa. Bueno, pues os voy a presentar a Rosa. Para aquellos que no conozcáis su galería, os invito a que vayáis a verla en Valencia. Rosa montó su galería en el año 2006, inaugurando con una exposición de Valcárcel Medina, y tiene una línea muy enfocada a las últimas tendencias, y la verdad es que lleva una galería con una selección de artistas muy coherente, y bueno, yo os la recomiendo, pues eso, pues si pasáis por Valencia, que la sigáis, incluso que la sigáis también en redes sociales y a través de su página web. Así que si quieres, Rosa. Hola a todos. Bien, me alegra que hayas introducido la primera exposición con la que abrí la galería, porque si estamos hablando de conceptual, pues empezar con la palabra de Valcárcel Medina Sí. es bastante importante y oportuno también, ¿no? Es evidente que desde mis principios, ¿no? Desde el inicio de la galería, ya marcábamos una línea a seguir con esa instalación que Valcárcel Medina montó solamente 24 horas, ¿no? Era una apertura y era una instalación concreta para la apertura y para la inauguración de la galería, de la que solo quedan una serie de manuscritos, ¿no? Que forman parte de esa instalación. Y bueno, pues algunas imágenes a modo de fotografía y poco más, ¿no? Es lo que a veces sucede con este tipo de acciones, ¿no? De carácter tan conceptual. Bien, pues
como estáis viendo, Luego te preguntaré desde el punto de vista de galerista e incluso de tus clientes un poco sobre eso, cómo abordáis el tema de coleccionar arte conceptual donde hay una ausencia de, pues un poco lo que hemos estado viendo hasta ahora. Pero bueno, si quieres lo comentamos luego en un momento. Sí, muy bien. Bueno, estáis viendo la primera planta de la galería. Es una galería que acabo de estrenar. Acabamos de estrenar, como quien dice, esta temporada, el mes de septiembre. Antes estábamos ubicados en otro espacio y realmente es tan maravillosa como lo que estáis viendo, ¿no? La exposición es estupenda y el espacio se divide, el espacio de la galería expositivo se divide en dos alturas, ¿no? Es la cota cero, ni la planta baja y el sótano. Con lo cual, si tú visitas esta exposición en concreto y no tienes referencias de lo que vas a ver o lo que te vas a encontrar, puedes pensar que estás viendo dos artistas diferentes, cada uno en su espacio, y bueno, te puedes quedar simplemente con esa primera lectura, ¿no? Pero es evidente que después de esa primera lectura, como en la mayoría de los trabajos conceptuales, tienes la necesidad de saber qué es lo que hay detrás, ¿no? Detrás de esa puesta en escena que nos están presentando los artistas. Y es ahí donde surge el interés por las piezas realmente, ¿no? Por ver qué es lo que el artista nos está mostrando, nos está contando ese pensamiento crítico que hay detrás y qué es lo que se cuestiona o qué es lo que se revisa. Yo sigo hablando que yo, si no te importa, voy a poner el vídeo que yo creo que queda muy bien para la visita, mientras la vas explicando. Quiero contar en un primer lugar que los dos artistas, como estáis viendo, son artistas jóvenes, son artistas que exponen por primera vez en la galería. María es una artista que nosotros desde la galería ya seguíamos su trabajo desde hacía tiempo, nos interesaban mucho sus procesos, ¿no? A la hora de construir y de trabajar en distintos proyectos. Y llevábamos ya una serie de conversaciones con ella, pero sí que es verdad, como ella ha contado, ella se encontraba en Estados Unidos, aunque ha estudiado en Valencia y su residencia, su casa también está en Valencia y su estudio también está en Valencia, llevaba 5 años ya fuera de aquí, ¿no? Formándose en Estados Unidos. Y bueno, nuestras conversaciones, ella nos hablaba, ¿no? de su residencia en Maine, de cómo estaba elaborando ese proyecto y ese trabajo. Y claro, resultaba muy interesante ver esa necesidad que ella tenía de encontrar una manera de registrar el movimiento humano, ¿no? El movimiento de ella como artista, de ver de qué manera, cómo podía registrar esa acción de andar, cómo podía llegar a ser imagen, ¿no? Y a la vez y en paralelo, Néstor, que también es un artista valenciano que desde su juventud, pues muy pronto tuvo que salir de Valencia porque estaba, como él ha contado, pues trabajando en el mundo de la danza, estudiando fuera de España y fuera de aquí, trabajando desde la performance, siempre metido en las escénicas, con esa necesidad de salir de las escénicas después de mucho rodaje y de mucho aprender, ¿no? En ese ámbito, y entrar en las visuales, ¿no? Y cómo en su último proyecto, en su última residencia en Berlín, nos contaba y la necesidad que él sentía también, ese trabajo que estaba elaborando, de buscar esa manera de registro, ¿no? De registrar ese movimiento humano también. Era muy curioso cómo nos llegaban desde esas dos partes esa misma idea. Y fue por eso por lo que pensamos que el diálogo podía ser maravilloso, que podía resultar muy interesante como dos personas que trabajan, dos artistas que trabajan en la búsqueda de formas comunes, ¿no? De registros comunes, tienen una puesta en escena tan distinta y vienen de espacios tan diferentes, desde escénicas a las visuales, ¿no? Como Néstor pues viene del mundo de la performance, trabajando con Tino Segal,
en fin, con el interés centrado en la coreografía, en ese registro de la coreografía, y nos estaba hablando de su proyecto en Berlín, un proyecto pues, que se basaba en la notación Laban, ¿no? En esa manera de registrar a modo de partitura una coreografía, ¿no? Y claro, estaba la exposición hecha, o sea, eran dos cosas que se unían solas de una manera brillante y bueno, si tenéis la posibilidad de ver la exposición y si no, pues tal y como os lo está mostrando Elisa en la pantalla, veis que dialogan perfectamente y bueno, la exposición ha sido un éxito precisamente porque en esa segunda lectura que digo yo, que te enfrenta ya directamente al pensamiento crítico que hay detrás de las obras cuando las ves en un inicio, es donde encuentras esa maravilla, ¿no? Ese hilo conductor que te enlaza los dos pisos. No sé, prácticamente en sí eso es la exposición. Bueno, si os parece, a ver qué hora es, -4, fenomenal. Vamos a abrir un turno de preguntas por si alguien quiere intervenir y mientras tanto vamos nosotros charlando. Si alguien quiere intervenir, en la parte de abajo a la izquierda hay un micrófono, simplemente es hacerle clic y ya puede hacer la pregunta. ¿Te refieres a nosotros, a hacer nosotros las preguntas? No, digo que si alguien de los que están participando en la charla. Vale, muy bien. Si alguien ha hablado, ¿verdad? ¿Alguien ha dicho algo o ha sido tú, Néstor? Yo he hablado antes, pero solo para vale. decir que el público en general podía hablar. Sí, si algún participante quiere hacer alguna pregunta, si no, bueno, pues ya las hago yo. Dime, Néstor. La pueden escribir en el chat también, si se sienten más cómodos. Sí, también tenemos el chat para que la gente... Lo que pasa es que a mí no se me ve. ¿Puedo preguntaros? Me gustaría saber si os conocíais de antes y ya habéis trabajado juntos o ha sido a través de Rosa Santos que... verdad, es algo que no he dicho y que es curioso porque está bien también contar esas cosas. No se conocían de nada, no. A la galería llegaba la voz de los dos y desde la galería se decidió que era importante unir esas voces en una exposición, ¿no? Y generar este encuentro entre los dos. Ellos el primer contacto lo tuvieron a través del mail, del correo electrónico, y después coincidieron los dos en el momento de diciembre, las Navidades, la vuelta al hogar, la vuelta a casa, ¿no? Y en ese momento tuvieron un primer encuentro donde ya sí que ellos pueden contar cómo empezaron a trabajar sobre la exposición y a contarse entre ellos. De hecho, la hoja de sala de la exposición es una conversación entre los dos, donde pues, a modo de presentación uno le cuenta al otro cuál es su proyecto, cuál es su trabajo y qué tipo de desarrollo está teniendo, ¿no? Sí, yo recomiendo que lo leáis, porque la verdad es que súper. Yo cuando lo leí dije, me encanta esta hoja de sala. O sea, realmente fue una idea fantástica y sobre todo te contextualiza totalmente la relación que tuvieron ellos dos, ¿no? De cómo se intercambiaron, ¿no? Ese proceso creativo que tuvieron los dos. Lo podéis encontrar en internet. Yo tengo una pregunta. Verás, a mí hay algo que me ha sugerido, pero es algo muy visual, evidentemente no tiene... Es más algo anecdótico, pero si hay algo visual que predomina en los dos artistas, es incluso un poco lo geométrico, aunque vuestro trabajo sea mucho más conceptual, ¿no? Porque al final, si nos abstraemos de las imágenes que presentáis los dos, veo que predomina la forma geométrica. Pero, por ejemplo, en el caso de Néstor, quería preguntarte si, que quizás supongo que sí, ¿no? Pero por si acaso me lo resuelves, estas formas que unas veces son negras, otras veces son blancas, unos son triángulos, otros son como cuadrados, ¿cada uno de ellos tiene un significado o es simplemente aleatorio? No, es como ha dicho Rosa, es notación Laban. Es un sistema de notación estandarizado. Claro, es que eso, explicarlo. Cada Porque... símbolo es una dirección, está asociado a una dirección en el espacio y a un segmento del cuerpo que se mueve. O sea, es una coreografía grabada en el espacio a través de la notación.
lo que iba a decir antes, en este proyecto, de hecho, es como empiezo a saltar de la performance al objeto. Lo que pasa es que quiero seguir manteniendo mi objeto lo más intangible posible, ¿no? O sea, no, porque tiene una relación muy fuerte con la coreografía y con lo que evoca, ¿no? El objeto, en este caso, es un objeto de mediación, un objeto que puede transformarse en performance y que graba performance. Por eso me interesaba sistemas de notación como la notación Laban. Es una forma de que la materia medie entre la performance humana o el comportamiento humano y el objeto, ¿no? La materialidad, que es un poco lo que estoy trabajando en esta expo. En la otra pared hay una frase que no se ve porque es blanco sobre blanco. Espérate, se ve si la ponemos así. Que parte de la misma idea, ¿no? Es una frase en blanco brillo sobre blanco mate. Esta es una cita de Yvonne Rainer, que de hecho habla de moverse por un estímulo externo que no es tu propia voluntad, que es un poco de lo que trata las dos piezas, y que como no se puede leer, como es parcialmente invisible, invita al visitante o lo obliga a moverse buscando el reflejo de la luz. Entonces estoy manipulando su cuerpo de manera indirecta, ¿no? A través de esa pieza, un poco. Rosa, cuéntanos un poco lo que te había preguntado antes, o sea, de cara al coleccionista cuando quiere comprar piezas donde... Bueno, si estamos hablando de conceptual, hay que decir que evidentemente no, los soportes a veces no siempre son complicados. Quiero decir, hay soportes como pintura, fotografía, escultura, que estamos hablando también de conceptual, y están asimilados y es, bueno, la venta es más o menos... conocida ya por todos y no hay ningún problema a la hora de que un coleccionista pueda interesarse por una de esas piezas porque el soporte está claro, ¿no? Cuando surgen más complicaciones es, bueno, el soporte vídeo, por ejemplo, en los últimos años sí que está más claro que ya entra dentro de los museos o hay ferias o incluso hay colecciones privadas que deciden que su colección esté basada en vídeo y únicamente se colecciona vídeo. Pero bueno, luego han ido surgiendo artistas que trabajan ámbitos más complicados, ¿no? Cuando su puesta en escena, a lo mejor su instalación incluye desde pintura a dibujo, a escultura, a vídeo, esa manera de gestionar esas ventas siempre es más complicada. Y sí que es verdad que tanto ese tipo de instalaciones como lo que son performance o artistas que trabajan... Claro, es que cada artista también es un mundo, ¿no? A la hora de concebir la puesta en escena de su trabajo, ¿no? El formato final que le quiere dar. Normalmente este tipo de instalaciones son más complicadas de vender a un coleccionista privado. Acaban siempre pues, siendo compradas por museos, instituciones, fundaciones, sobre todo las performances. Las performances es un medio muy nuevo, ¿no? Y evidentemente cada artista aún genera su propia manera de materializar esa compra, esa venta, ¿no? Cada artista decide cómo hacerlo. No hay un estándar, como ya hemos construido en otros soportes, ¿no? Bueno, si se trata de fotografías, hay una edición, si se trata de vídeos, hay una edición. Las performances, cada artista decide de alguna manera qué tipo de materialización va a tener su venta. En algunas ocasiones simplemente es un documento escrito con un certificado de cómo se tiene que llevar a cabo esa performance. En otras ocasiones, como nos ha contado Néstor en relación a Tino Segal, ¿no? Ni siquiera queda un documento escrito.
Yo tengo artistas bueno, estoy pensando ahora en Jacopo Miliani, ¿no? Por ejemplo, que él, pues sus performances, que no solo hace performance, que muchas de las veces lo que sucede con la performance es que está incluida dentro de una instalación, porque estoy pensando ahora también en otra de las artistas de la galería, Elena Izcoa. Elena Izcoa trabaja desde la escultura, pero siempre hace una presentación performativa, ¿no? Para generar otras vibraciones, otras sensaciones cuando presenta su trabajo, ¿no? Entonces, claro, es todo muy complicado y entiendo que es aún más complicado para el coleccionista a la hora de enfrentarse a estas nuevas maneras de hacer, ¿no? Y de expresarse y de contar. Y bueno, básicamente se podría decir que la performance lo que sí que está es muy apoyada por lo que son patrocinadores. Es decir, el patrocinador pone dinero para llevar a cabo ese tipo de performance, aunque luego no se quede con la pieza en sí o no se acceda a comprarla. Pero bueno, es una de las cosas que sí que suceden en muchas ocasiones. En algunos casos a veces suele quedar documentos, dibujos, fotografías, incluso algún vídeo, y en otros no, o sea, depende al final de cada. Así es. Muchas veces lo que se vende es la documentación, sobre todo en el inicio del conceptual, cuando artistas latinoamericanos, algunos has nombrado tú, pues lo que queda, no queda nada, no quedan más que 4 fotografías, 4 imágenes y 4 documentos que se conservan, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estaba pensando en Ana Mendieta, justamente, por ejemplo. Sí, por eso te digo que no es fácil y que en realidad es cada artista el que decide cómo quiere gestionar su trabajo. Básicamente es así. No hay un estándar. Bueno, yo creo que también lo que es importante es que una galería como la tuya, con la trayectoria que tiene Rosa, pues al final también es un garante de calidad, ¿no? De cara también a las personas que les puede interesar estos artistas. Y bueno, yo también quiero decir que los dos son muy jóvenes porque, bueno, son del año 91 y del 85, son 2 artistas bastante jóvenes, pero lo que me parece bastante impresionante de los dos es que tienen un currículum muy internacional y siendo tan jóvenes, pues ese reconocimiento viene ya desde fuera, ¿no? Rosa. Sí, así es, la verdad es que sí. Pero ya no solo es reconocimiento, es la formación que se adquiere cuando estás fuera. Es importante salir. En nuestro entorno las cosas no suceden solamente a través de, aunque en estos momentos está siendo así, ¿no? A través de la red. Es muy importante estar fuera, vivir en residencias, vivir en becas, y más a esas edades, ¿no? Que uno es una esponja, lo absorbe todo y aunque tu pensamiento, tu manera de centrar tu trabajo, puede que lo tengas en una dirección muy concreta, porque tenemos 2 casos muy claros, ¿no? Uno empieza en escénicas y acaba en visuales, María empieza en pintura y al final intenta escaparse de la pintura para generar otra manera de hacer fotografía o, en fin. Es así, a eso llegas cuando sales fuera, cuando estudias fuera, cuando te relacionas con lo que sucede y lo que hacen otras personas. El aprendizaje es experiencia y cuanto antes lo hagas mejor. Sí. A mí lo que también me parece interesante, o sea, aparte del discurso, el concepto de su obra, cómo lo ejecutan, el currículum, yo creo que también es bastante atractivo los precios, ¿no? No nos suele gustar mucho hablar de precios del arte, pero yo creo que hay que quitar un poco el tabú, ¿no? Que coleccionar es algo snob o hay que ser millonario para comprar arte y bueno, la verdad es que en el caso de los dos estamos hablando de piezas súper interesantes, de artistas muy innovadores, muy creativos, con un currículum ya desde joven muy interesante que puede ir a mucho más y precios muy accesibles.
Si quieres, por Rosa, no sé, ¿te parece bien? Bueno, los precios están, si les interesa, los van a poder ver en cuanto entren en la plataforma. Lo que sí que quiero decir es que, por ejemplo, quiero dejar claro que María es una artista de la galería que ha tenido presencia en Arco en el stand nuestro este año. Y bueno, como bien decía desde el inicio, es una de esas mujeres, ¿no? que trabaja muy en serio y con una intención y una proyección muy clara, ¿no? Eso se nota cuando ya llevas muchos años en la profesión y ves cuál es la perspectiva, ¿no? de trabajo de la gente a la que te encaras y con la que estás. Tengo que decir que todas esas conversaciones que teníamos al inicio, cuando surgió la posibilidad de unirlos a los dos, venían dadas porque estábamos preparando la exposición que vamos a tener ahora en septiembre en la galería con ella, con María, en el Abierto Valencia. O sea que son artistas que están aquí, que se forman aquí y que están vinculados a la galería, ¿no? De una u otra manera, y que efectivamente seguirán dentro de la galería y con unos precios interesantes, como dices tú. Bueno, pues muchas gracias.